Plural. Todas las voces, todas las ideas. Hola, buenas tardes. Esto es Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Les saluda con el gusto de siempre su amigo Pablo Yáñez y en esta ocasión estaré solo conduciendo el programa. Antes de empezar con el programa, quisiera recordarles que podemos recibir sus llamadas a través del 344-1030 y el 01800-263-1030. Este programa, recuerden que pueden verlo a través del canal 87 de Easy, escucharlo en la 1030 AM de radio y seguirlo en internet para todo el mundo a través del livestream en www.pcn.si. Pues bien, el día de hoy hemos decidido posponer el tema que habíamos agendado la semana pasada, porque quisimos traer un panel de expertos, de echarle más ganas con los invitados. No es que nuestros invitados pues, no valgan la pena, sino que por la actividad que desempeñan estos invitados tienen una agenda difícil de empatar. ¿A qué me refiero? En el anterior programa, el programa sobre la legalización de la marihuana, que varios me han estado preguntando, oye, ¿cuándo lo van a subir? Ya nos lo mandó producción, yo creo que hoy mismo lo subiremos a internet. Bueno, en ese programa les avisamos que hablaríamos en este programa sobre religión hoy, religión en el siglo XXI, pero quisimos invitar a jóvenes vinculados a las religiones con más población en nuestra localidad. Es decir, quisimos traer a compañeros que hablan de esos temas, que los investigan, pero dijimos, bueno, vamos a apostar, vamos a incrementar la apuesta y vamos a invitar pues a jóvenes que han decidido dedicar su vida a la religión, no solamente que profesan una fe, sino que son profetas y divulgadores de la misma. Y eso sería muy interesante para ver cómo un joven en el siglo XXI decide dedicarle su vida a su fe. Como pueden saber, pues invitar a un seminarista, a un joven rabino, tiene sus dificultades, sobre todo horario, porque por ejemplo el día sagrado de los judíos es el Shabbat, el sábado. Hoy es sábado, nuestro programa es sábado. Entonces estamos viendo esas dificultades de cómo compaginar la agenda. Yo creo que estaríamos teniendo ese programa la siguiente semana. Y hoy vamos a hablar sobre el proceso interno de las coaliciones que presentarán candidaturas para diputados federales y senadores este 2018. Me refiero a las coaliciones Juntos Haremos Historia, la coalición por México al Frente y la coalición Todos Somos México, antes MIT, Ciudadano por México, la alianza conformada por el PRI, por el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza. En este primer bloque voy a hacer una introducción de que vamos a comentar sobre este tema cuando lleguen los invitados, porque pues no está de más decirlo, los compañeros aún no han llegado, los estamos esperando, porque ya ven que el tráfico en Tijuana ya no es el de antes. Ya sé que voy a sonar como persona de mayor edad, pero verdaderamente este tráfico tipo Ciudad de México no era algo a lo que estábamos acostumbrados. De hecho, el año pasado yo estaba viviendo en Ensenada, así que ya se imaginarán a qué tipo de tráfico me acostumbré. En Ensenada recorre la ciudad de punta a punta en 20 minutos. Y no haces un tráfico donde se te mete gente, donde quedas en medio de la calle porque al ponerse en rojo el semáforo la fila queda muy larga. No, eso no pasa en Ensenada. A veces hay mucho tráfico, sobre todo los fines, porque llegan los turistas, pero el tráfico allá no tiene nada que ver con esto. Entonces, cuando regreso a Tijuana, me encuentro con un tráfico de tipo Ciudad de México. Los que hemos vivido allá conocemos los embotellamientos en Periférico, Viaducto, Reforma. Y todavía hace 10 años Paseo de los Héroes no era considerado una zona de mucho tráfico. Paseo de los Héroes era ir directamente pues al negocio el que quieras atender, y demás negocios y demás trabajo, pero no era una ruta frecuentada de manera tan embotellada como lo está ahora. Como ha incrementado también la línea hacia Estados Unidos, pues eso ha provocado que se incremente todavía más la fila por la entrada a la línea por la nueva garita, el puente que hicieron. Eso también ha incrementado el tráfico. Entonces
esta ciudad ha crecido bastante. Esta ciudad, todavía hace 40 años, se consideraba que se acababa 30 años en las 5:10. Y ahora las 5:10, increíblemente, pese a que ahí está dibujado, de hecho, el anillo que rodea la ciudad fue planeada hasta las 5:10. Y la rodeaba el Libramiento y el Periférico, que eventualmente se convertía en la línea internacional. Si uno sigue esa ruta, se puede percatar que es un anillo y que se conecta en Otay. Y ahí se acababa la ciudad. Pero ahora, en esta época, las 5:10 es el centro geográfico de la ciudad. El centro se llamaba centro por algo, la zona centro, era porque en el mapa originalmente la ciudad estaba, lo poco que se planeó, esa era la zona geográfica central, pero ahora es las 5:10, es decir, todo lo que cabe. Para los que somos de este lado de la ciudad, del lado oeste, yo soy de la Pancho Villa, arriba de la Altamira, entonces, para mí a las 5:10 con este tráfico ya representa algo muy pesado, pero si reflexionas que hay otra Tijuana en igual proporción, si no es que más, pasando las 5:10, podemos ver cómo la ciudad ha crecido demasiado. Y este programa pues está en la zona centro, que para muchas personas ni siquiera está cercano a las 5:10. Realmente no estamos cercano al punto geográfico donde estén pues las ubicaciones de la ciudad, estamos más a la orilla. Y pues como saben, este programa es un programa diseñado para los jóvenes, un programa diseñado para que los jóvenes discutamos sobre asuntos públicos, y los invitados pues que estamos esperando son jóvenes. Y también hay que mencionar que la mayoría de la población joven se está ubicando en la zona este de la ciudad, que en la zona oeste, de la que hemos hablado anteriormente, es la zona donde está la población de mayor edad. También porque pues, son las colonias más antiguas. ¿Qué significa esto? Porque la mayoría de nuestros invitados viven en la zona este de la ciudad y estamos esperando que logren trasladarse. Ya han de estar próximos a llegar. Pero esto significa que, usando este ejemplo del programa del día de hoy, que tenemos una ciudad que no es capaz de conectarse de un punto al otro. El otro día me sorprendió ver un reportaje que indicaba que había personas que vivían en Tijuana, que tenían más de 5 años, más de 10 años, que vivían en el Mariano Matamoros, que ya ni es ni tan lejos como era antes, que vivían en el Nido de las Águilas, que vivían en distintas colonias del extremo este de la ciudad y que nunca habían ido a playas de Tijuana. Para mí la playa de Tijuana no me causa mucha emoción, pero me queda cerca. A lo mejor por eso no valoro tener la playa cerca. Le digo, estoy en la Pancho Villa estamos más o menos cerca. Pero siempre he tenido la facilidad de ir a la playa, y era para mí algo dado, algo sentado. Pero enterarme que hay tijuanenses que tienen años viviendo en esta ciudad y que para ellos ir a la playa representa un esfuerzo que no han sido capaces de hacer en más de 10 años de vivir en la ciudad, refleja profundamente cómo las desigualdades sociales en nuestra ciudad cada vez se incrementan, y que en lugar de seguir siendo esa ciudad de avanzada donde podíamos convivir personas de distintos lugares, de distintos orígenes, de distintas clases sociales, de distintos gustos, de distintos talentos, en cierta convivencia social, ahora eso no existe. Ahora no hay un punto en el cual varios extremos de la ciudad, de la sociedad tijuanense, puedan encontrarse. Y hay gente que de plano no conoce zonas de la ciudad y que nunca lo va a hacer. Entonces eso es uno de los problemas que hay que discutir sobre nuestra Tijuana, cómo podemos crear una sociedad que sí sea una sociedad fraterna, donde haya vínculos comunitarios, donde haya un sentido de pertenencia hacia la ciudad. Pero mientras eso sucede, pues tenemos que ver cuáles de los candidatos este 2018 ofrecerán alguna respuesta para las varias inquietudes que tiene nuestra población. Hay que recordar, se me olvidó hacer precisión, que en Baja California habrá coalición Todos Somos México, pero solamente para presidente de la República. En Baja California, el PRI no va aliado al Partido Verde ni al Partido Nueva Alianza. Es decir, cada uno de estos partidos que apoyan a José Antonio Meade competirán solos en la elección de 2018. Por lo tanto,
El PRI solo, sin sus tradicionales aliados, se enfrentará a la alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y la alianza del PRD, de Morena, del PES y de Morena y del Partido del Trabajo. Dos alianzas de tres y el PRI solo, porque no va con aliados aquí en Baja California. Eso significa que el PRI va a tener aún más difícil remontar la mala imagen que tiene entre la población por la calificación que se le da al presidente de la República por el desempeño de su gobierno. Podemos cada quien tener la opinión que tengamos del presidente Peña y de las reformas que ha impulsado, pero lo cierto es que tiene una mala imagen, que está reprobado ante la opinión pública. Algunos dirán que es justo, otros dirán que es injusto, pero aquí no estoy haciendo una valoración, simplemente comento. Hay una mala imagen del presidente de la República, por X o Y razón, justificado o no, pero la hay. Esa mala imagen afecta al PRI, y el PRI en Baja California, de por sí, que es un partido debilitado, es un partido que lleva 30 años en la oposición, que no ha podido gobernar el Estado. Para algunos, en nuestra opinión, es porque han simulado oposición, porque desde 1988, tras el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, el PAN negoció con el PRI reconocer la victoria de Salinas a cambio de que le reconociera las gobernaturas, y la primera que le reconoció fue Baja California, y desde entonces una moneda de cambio donde, en mi opinión, el candidato del PRI en las últimas 2 elecciones a gobernador de sus alianzas, Jorge Hang y Fernando Castro Trenti, han ganado las elecciones, pero el fraude electoral por parte del PAN de gobierno del Estado les ha despojado de su triunfo. Pero los priistas, los dirigentes priistas, han aceptado el fraude, se han sometido por la concertación que hay a nivel nacional para mantener este régimen bipartidista dominado por el PAN. Es decir, tenemos un PRI que ha sido excluido deliberadamente desde el poder nacional, del poder, y su militancia, que aunque intenta ganar elecciones, no cuenta con el respaldo de su dirigencia. En ningún otro partido, en varios, o por no decir que en todos, pero no hay otro partido más desligado su dirigencia de su base que el PRI. Y eso los coloca en una situación difícil para esta elección, la calificación de Peña y el no llevar aliados. Ya llegó uno de nuestros invitados, pero vamos a recibir primero la llamada del señor Isidro Salazar para entrar ya en el tema del proceso interno de los partidos y coaliciones que competirán en Baja California en estas elecciones para diputados y senadores en 2018. Señor Isidro, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Te escucho, dime. Mire, nomás para que tenga conocimiento ahí, saludo de Radio Escucha, televisora y radio. Okay. Mira, tengo mi tío ahí en California, él hace casa, construye casa ahí a los extranjeros. Sí. Pero comenta que dice que los extranjeros nomás quieren que le hagan su casa, que le hagan su trabajo, y no les gusta pagar, o sea, no les gusta pagar, como son ilegales ellos, no tienen documentos. Pero, y se aprovechan de los mexicanos allá y andan sufriendo con hambre, y ellos algunos se portan mal, no les pagan su chamba. Pero su pariente trabaja donde, aquí en México, y trabaja con gringos que viven aquí, o trabaja en el otro lado. No, trabaja en el otro lado, ellos, porque se fueron a emigrar porque por la misma situación de que tenemos un salario de miseria, y ahora me comenta mi tío que va a votar por el licenciado López Obrador porque él ya no quiere irse de aquí del país, porque votando por el licenciado López Obrador vamos a estar más mejores, y él ve que va por buen camino votar por el licenciado López Obrador. Pues sí, y puede ser muy válida la opinión. El problema es que no hay un gobierno que lo proteja ahora. Ahora es cuando necesita la protección, y este gobierno federal pues no utiliza los consulados verdaderamente para proteger a la comunidad migrante. Y las cosas, al parecer, con este Trump, con lo fortalecido que ha salido en su primer año, van a seguir y se van a recrudecer. Así que tenga cuidado su familiar para que no lo deporten, que resista en este momento. No, y pues por último, de por sí los extranjeros son bien abusivos. Nomás tantito le dan el ala y se quieren agarrarle de los 2 pies hasta de las 2 manos. Gracias. Gracias, Isidro, gracias por su llamada. Pues sí, algunos así serán, pero aquí en Tijuana nos caracterizamos por recibir hospitalariamente a gente de otros países, pero lo cierto es que el imperialismo pues ha abusado, ¿no? El imperialismo yanqui, las empresas pues extranjeras que aquí pagan salarios de hambre a nuestros trabajadores de la maquila. Pero para iniciar con esta discusión, le damos la bienvenida al
licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, egresado con mérito escolar y actual estudiante de la maestría en Historia en la Facultad de Humanidades de la UABC, mi colega Julián Rodríguez Fonseca. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, Pablo. También muchas gracias por ese breve currículum que acabas de proporcionarnos. Camino acá, hay que decirlo, te veníamos escuchando y pues la verdad es que es todo un tema el de la movilidad en la ciudad, ¿no? Como bien decías, pues va a ser un eje principal dentro de las propuestas que se van a estar generando para estos candidatos a diputados principalmente y senadores para el caso de Baja California y principalmente para el caso de Tijuana. Creo que es importante que el día de hoy nos vayamos a adentrar un poco en los procesos internos, en ver quiénes todavía son precandidatos, hay que decirlo, todavía no son los candidatos, los tiempos oficiales hay que esperarlos. Y durante toda la semana pasada pudimos ver principalmente redes sociales, ¿no? Este alboroto que de pronto con toda la con todo el folclore y demás que ciertos partidos políticos suelen simular sus internas, y algunos no, algunos de forma muy democrática generan sus listados y hay una competencia interna en donde candidatos se enfrentan en debates, y al final pues las estructuras de cada uno de los candidatos es la que persiste y la que le va a otorgar el triunfo para competir, ya sea por uno de los escaños del Senado o uno de los curules en la Cámara de Diputados y representar pues a la población baja californiana o a la entidad como tal, ¿no? Bueno, gracias, Julián, por venir. Oye, en este proceso interno se van a elegir en Baja California, en la elección del 2018, 8 diputados federales. Así es. 2 senadores en primera instancia. Vamos a votar por una fórmula de 2 senadores, pero el cabeza de lista de esa fórmula de 2 senadores, de la fórmula que queda en segundo lugar, entrará 1. Es decir, vamos a elegir 3 en total. 2, la coalición quede en primer lugar o partido. 1, el partido o coalición que quede en segundo lugar. Es decir, vamos a elegir 11 cargos. Es importante señalar, porque me ha tocado, seguramente a ti también, que mucha gente no ubica en qué distrito vive. Aquí en Tijuana hay 4 distritos electorales federales. Imagínense, vean la pantalla de televisión o la laptop donde nos vean, o la radio donde nos escuchen, imagínenla, que Tijuana es una especie de cuadrado, más o menos la figura. Dividan ese cuadrado en una línea horizontal justo a la mitad. En la parte superior de ese cuadrado que ya ha sido dividido con una línea horizontal, dividan esa parte mediante 3 líneas verticales. Pues bien, el cuadrito de arriba a la izquierda sería el distrito sexto, la parte oeste de la ciudad. De la avenida Revolución hasta la 5 y 10, un poquito más, en el centro sería el distrito 5, que es de las 5 y 10 hasta Otay, hasta la línea fronteriza. Y poquito más de las 5 y 10 hasta Tecate sería el distrito 4. Y en la parte de abajo de ese cuadrado, recuerden que habíamos dividido nuestro cuadrado en 2 partes mediante una línea horizontal, en la parte de abajo es el distrito 8. Toda la parte sur de la ciudad. Es el más grande geográficamente, pero ya están distribuidos de tal forma que hay una correcta distribución de la población. Hay 4 distritos en Tijuana, 2 en Mexicali, 1 en Ensenada, y hay otro distrito, el 7, que incluye Rosarito, Tecate, parte de Mexicali y el norte de Ensenada. Es decir, es el distrito o el único donde hay pobladores de 4 municipios distintos, y cada uno de ellos no tiene vínculo uno con el otro. Rosarito tiene su show, Tecate el suyo, la entrada de Mexicali, donde están las vacas, donde huele un poquito mal, tiene su propio rollo, obviamente, y el norte de Ensenada, el Valle de Guadalupe, Ojos Negros, eso evidentemente tiene cada quien su propia dinámica. Pues bien, esos son los 8 distritos. Ahorita vamos a regresar a hablar ya con Julián y los otros invitados sobre los procesos internos de cada uno de los partidos, en dónde vemos más fuertes a una coalición o un partido, en dónde vemos más débiles a otros, y a ver si nos animamos a hacer quiniela. Pero bueno, lo sabremos en el siguiente bloque. Vamos a pausa. Esto es Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos.
Bienvenidos a Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Recuerden que pueden seguir este programa a través del canal 87 de Easy, escucharlo en la 1030M de radio y seguirlo en internet para todo el mundo a través del www.pcn.si, a través del livestream. Estamos hablando sobre el proceso interno de los partidos y coaliciones que competirán en las elecciones de Baja California este 2018 para elegir 8 diputados y 3 senadores de la República, 2 por el principio de mayoría relativa, 1 por el principio de primera minoría. Tenemos como invitado a Julián Rodríguez Fonseca, que con él comenzaremos a hablar sobre la historia electoral de nuestra Baja California, cuál es el contexto electoral en el que van a competir los partidos, candidatos y sus coaliciones, y sobre todo dejando de lado los distritos. Julián, ¿cómo ha sido la evolución de las elecciones en el Senado en Baja California? ¿Qué podemos esperar de la elección a senador en Baja California? Pues Pablo, primeramente te diría que va a ser una elección muy competida. Si tomamos como referente las dos últimas elecciones a nivel federal, que fueron la de 2006 y la de 2012, hay que recordar que el cargo de senador se eligen hasta esta legislatura únicamente por un periodo de 6 años. Entonces, pues son los periodos y sin oportunidad de reelección, que era el caso de 2006 y de 2012, que concluye ahora en 2018 y donde pues con la nueva legislatura podrá reelegirse si así lo desea y si la voluntad popular lo aprueba, el hecho de que un senador repita su escaño en el Senado de la República. Sí. Como bien lo comenta, son 3 lugares, ¿no? Y aunque antes de la reforma político-electoral únicamente pues cada estado estaba representado por dos senadores, aunado a estas reformas políticas en los años 90 que permiten la pluralidad dentro del Senado y la representación proporcional, es que se da pie a este mejor perdedor, por así llamarlo, es quien obtiene el segundo lugar, el primero en la fórmula, y es al quien se le da el voto representativo de la entidad dentro de uno de los 128 escaños del Senado. Tradicionalmente, y hay que decirlo, ¿no? Tradicionalmente Acción Nacional ha venido ganando los escaños en el Senado, el de mayoría relativa. Aquí en Baja California. Aquí en Baja California, un estado donde, como tú lo comentabas al inicio, Acción Nacional pues tiene un antecedente desde 1989 con el triunfo de Ernesto Rufo, hoy senador de la República, y en el cual los cargos al Senado principalmente pues han sido muy vinculados tanto con exgobernadores como con presidentes municipales. Nunca ha habido, o no que yo tenga registro, de algún diputado federal o de alguien ajeno a la política, ya sea de representación de las diputaciones, las regidurías o los municipios, que haya contendido, que no haya contendido anteriormente y que haya tenido una oportunidad en el Senado. De ahí de pronto que se escuchen voces que digan, no, es que son las mismas personas de siempre las que nos representan y nunca en el Senado ha habido algo nuevo, alguna figura novedosa, algún empresario, algún comunicador dentro de Acción Nacional. No así en otros partidos. Pero tiene una lógica eso. Es decir, el Senado, el primer senador panista de la historia de México es Héctor Terán, electo en Baja California en 1991. Cierto. Él no había sido presidente municipal ni gobernador, pero como dices, había sido candidato N veces, 2 veces ya a gobernador y a diputado local, es decir, sí viene de la política interna y era pues el líder máximo del PAN. La figura. Hasta que Rufo de repente ganó en Ensenada sin que nadie se lo esperara. Sin que nadie se lo esperara. En Ensenada en ese entonces gobernaba un partido socialista en Ensenada. El primer partido. Entonces, pero el Senado, su palabra viene de senecto. Es una institución donde van los viejos, los preparados, los adultos mayores, sabios. El Consejo de Ancianos. Así se creó el Senado original, el de la República Romana. Romana, sí. Es decir, uno diría que, entonces Baja California ha tenido una representación romana en el Senado de la República Mexicana. Qué romántico lo dices, pero sí.
Pero sí, a ver, Julián, entonces, ¿cuál Digo, es la lógica no detrás? traigo ahorita el dato de las edades de los representantes. Sería un muy buen dato si alguien por ahí que nos esté escuchando recuerda las edades en las que se postularon y ganaron. Pero pues tan solo con las edades ahorita de los dos representantes, Víctor Hermosillo Celada, que fue alcalde del municipio de Mexicali en los 90s. Del 98 al 2001. Así es. Y Ernesto Rufo, pues ambos ya son personas por arriba de los 70 años. Sobre todo Hermosillo. Sobre todo el senador Hermosillo, que aún se pasea en motocicleta por el valle. Pero bueno, como te decía, el PAN ha sido el que ha triunfado en las elecciones al Senado en Baja California. El caso iba muy correlacionado también con el tema del aspirante a la presidencia. Tanto en el año 2000 como en el año 2006, el triunfo de Vicente Fox como de Felipe Calderón, pues arropó un poco el hecho de que estos dos candidatos en la fórmula como tal, pues fueran quienes se consideran triunfantes. El arquitecto Héctor Osuna Jaime incluso no tiene empacho en decirlo, que él llegó al Senado gracias a la oleada que representó la campaña de Vicente Fox en el 2006, pues, en el año 2000, por ejemplo. No había sido ni ha sido gobernador, pero sí había sido alcalde. Y diputado federal, diputado creo. local. Diputado local. Es decir, se cumple el perfil que tú habías comentado. Así es. O ex gobernador, Sí. o ex alcalde, pero digamos un político de peso. No una negociación al interior de los partidos, pues sí eran políticos de peso y de nombre. Sí, de nombre sobre todo. Y fue algo que le dolió mucho al PRI que lo desterraran del Senado de Baja California, sí fue algo que le dolió. Y si en el 2006 estaba desterrado, en el 2012 prácticamente le pegaron una barrida tremenda. Mucho influyó también, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, el hecho de que se repita la misma circunstancia en que el Verde va separado del PRI, y en este caso Nueva Alianza, la coalición no se cumple para el caso del Senado en Baja California. Retomando un poco las cifras, Pablo, por ejemplo, tenemos que en la elección presidencial de 2006, Felipe Calderón gana en Baja California con un triunfo aproximadamente del 47% de los votos en la entidad. Su distrito, o el distrito en el que más votos tiene, es el distrito 5, el distrito que mencionabas dentro de este mapa de la ciudad, que corresponde a Tijuana. El clase mediero de la Regu hasta 5 y 10, Ándale. Utah, Hipódromo. Sí. El distrito clase mediero de Tijuana. Clase mediero. Sí, me gusta la definición que da. No comparto del todo, pero sí. Andrés Manuel, por ejemplo, tiene un 23 punto y cacho de triunfo en el año 2006. O de porcentaje de votos. Su mejor distrito fue el distrito 3 de Ensenada. Sí es. Ese famoso distrito que vamos a volverlo a ver después en otras elecciones. Para el caso del Senado, aquí es donde le digo que arropa un poco. Acción Nacional logra el 46%, y con esto se coloca con el triunfo por la fórmula presentada en ese año, donde su principal núcleo de electores es el distrito 8, el sur de Tijuana. En ese momento el PRI conserva su mayor cantidad de votos en el distrito 2 de Mexicali, y el peor número lo registra en el distrito 4 de Tijuana. El porcentaje de votos que obtiene es el 24.39 aproximadamente, o sea... A senador. A senador. Pero a presidente... A presidente no tengo el dato porque la verdad no figura, entonces me daba pena decirlo. Pero Madrazo, curiosamente, y ya se presenta un fenómeno que luego se ha vuelto regular en Baja California. Eso es lo que quería llegar. Tú mencionas correctamente que el PAN ha tenido presidente y senador, Ajá, prácticamente el mismo porcentaje. Sí. Pero en 2006, en segundo lugar, a presidente fue la Coalición por el Bien de Todos, PRD, PT y Convergencia, con López Obrador, pero su candidato al Senado, Arturo González Cruz, quedó tercero. Y el candidato del PRI, Roberto Madrazo, quedó tercero en 2006 en Baja California, pero su candidato a senador segundo. En segundo lugar. Es decir, ahí ya había una diferenciación del voto leve entre los candidatos de la oposición, Sí. no entre el puntero, no entre los candidatos de gobierno, pero ya había ese fenómeno de diferenciación del voto, que posteriormente
se radicalizaría Totalmente. 6 años en la elección de 2012. 6 años después, en la elección de 2012. El senador por Baja California que entra por el PRI en el 2006 es Fernando Castro Trenti. después candidato a gobernador. En 2007. En 2007. En el 2013, perdón. En el 2012, ¿cuál va a ser el escenario? Enrique Peña Nieto gana el estado de Baja California. El PRI no ganaba una elección presidencial desde el 94 en Baja California. Así, que fue con Ernesto Zedillo. Sí. Pero Peña Nieto gana la elección y con un alto número, el 36, casi 37% de los electores. Sí. Sus principales votantes se concentraron en el distrito 7, este distrito inmenso del que hablabas, que tiene la representatividad de los 4 municipios en el estado. Correcto. ¿Quién quedó en el segundo lugar? López Obrador con un 31 y cacho del porcentaje Es decir, de la elección. López Obrador de 2006 a 2012 creció 8 puntos en Baja California. Tremendamente. Ok. Y el gran perdedor en la elección federal a la presidencia, o la perdedora, es Josefina Vázquez Mota, quien se desploma a un 27%. Del 47 de Calderón. 47 de Calderón, así es. Y su mayor activo está en el distrito 2 de Mexicali y el menor activo, el distrito 3, Ensenada, que es el que va a tener, por una diferencia de menos de 3,000 votos, como triunfo, Gana Peña y el gana segundo Peña, Andrés Manuel. así es, y el segundo Andrés Manuel. AMLO, aquí es bien interesante porque AMLO se fortalece muchísimo en el distrito 4 y 5. Julián, vamos a la pausa y volvemos a Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Le damos la más cordial de las bienvenidas al licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y locutor de otras estaciones hermanas, a nuestro amigo Mijail Quintero. Bienvenido, Mijail, al programa. Pablo, muchas gracias, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y saludar a todo tu auditorio radiofónico y televisivo que nos está siguiendo el día de hoy. Un placer estar con ustedes. Gracias, Mijail. Julián, entonces veníamos diciendo que mientras en Baja California tradicionalmente el senador y el candidato presidencial tenían los mismos votos, uno arrastraba al otro, pero que en 2006 habíamos visto por vez primera una diferenciación, no entre los punteros, pero sí entre la oposición. Un partido encabezaba la presidencial, pero otro partido otro partido agarraba la primera senaduría. Y en 2012 fue cuando esto, como se dice coloquialmente, se descontroló. Totalmente. Que el voto se diferenció como nunca antes. Dinos, Julián. Terriblemente. Bueno, terriblemente para el PRI en este caso, pero no así para la oposición de izquierda naciente y repuntante en ese entonces aquí en Baja California. Te comentaba que Andrés Manuel López Obrador tiene sus mejores números en el distrito 4 y en el distrito 5 de Tijuana en la elección de 2012. Tú mencionas, es la clase media, es la parte industrial de la ciudad, lo que abarca el distrito 4 de viviendas e industrial, y la parte 5, pues es la parte del diamante económico, que así se le llama, ¿no? La parte de la zona dorada de la ciudad, comprende parte del distrito 5. Y este mismo distrito, el distrito 4, es donde va a tener, o el que va a ganar más bien, el senador Marco Antonio Blázquez. Marco Antonio Blázquez va a obtener los mejores números al Senado en el distrito 4, en el distrito 8, ambos de Tijuana, y en el distrito 3 de Ensenada. Otra vez viene Ensenada a presentarse dentro de los punteros para las izquierdas o para los partidos de oposición. Pero ahí hay algo interesante. López Obrador gana el distrito 4 y 5. Ajá. Y Blázquez también gana el 4, pero él no gana el 5. No. Pero sí gana el 8 y sí gana el 3. Es decir, nuevamente hay una diferenciación del voto, no solamente entre una coalición y el otro, sino entre la misma coalición. Entre la misma coalición. Atiende mucho al personaje, ¿eh? Claro. Tiene mucho que ver la personalidad, el tema de la trayectoria, y después vamos a hablar un poquito de los precandidatos a representarnos en Baja California. Sí. El senador Rufo, que es quien encabeza la fórmula de Acción Nacional, como lo comentamos al inicio, fueron Ernesto Rufo y Víctor Hermosillo por la zona del Valle de Mexicali y demás, o fue donde se concentró su campaña.
Pues el senador Rufo, a pesar de haber sido alcalde de Ensenada, no obtiene sus mejores números en Ensenada. Los mejores números de Rufo se encuentran en el Distrito 2 de Mexicali. Podemos atribuirle a esto la gestión de don Víctor Hermosillo en Mexicali y no pues la gobernación que realizó en 1989 don Ernesto Rufo, ¿no? Triunfa en otros distritos como en el 1, en el 5, en el 6 y en el 7 de Baja California. Y Eligio Valencia, el priismo en Baja California. Aquí es donde viene la gran diferenciación, ¿no? Gana Peña la presidencia. Gana Peña la presidencia, pero el PRI pierde su escaño en el Senado. O sea, y anteriormente en el 2006... Y no gana ningún distrito el candidato senador del PRI, se va al tercero, se va al tercero en todo el estado y en cada uno de los distritos. Así es. Y como primera en fórmula, te imaginarás la rabieta que ha de haber hecho su compañera de fórmula, en ese tiempo presidenta estatal, era ya dirigente estatal, ¿no? O delegada, algo así la habían nombrado. Hoy aspirante de nueva cuenta a la segunda senaduría por el PRI sin aliados. Por el PRI sin aliados y con Nancy un candidato Sánchez, representante del distrito 3 federal de Ensenada, es oriundo de Ensenada, pues, sí. O sea, Arriegue. Ese fue el escenario de 2012. Ese fue el escenario en 2012 y hay que hacer la connotación precisa. El PRI pierde el Senado en Baja California por una sencilla razón. Bueno, por dos. La primera, no va en alianza con el Verde. Sí. Y eso le resta cerca del 4% del voto. Poncho Blancafort absorbió ese 4% muy bueno, sí, que hubiera dado a Eligio Valencia el triunfo para obtener la representación proporcional. Y la otra, que es a la que aspiramos llegar como un electorado maduro y democrático y representativo, es que somos opositores de nuestro ganador en la presidencia, nuestro partido ganador en la presidencia no necesariamente va a arrasar con el Senado y con las diputaciones. Sí lo hizo con las diputaciones federales, el PRI gana las diputaciones federales, pero no gana los escaños en el Senado. Y además por muy cerrado en ciertos distritos. Sí. Hay distritos de Mexicali, el 2 donde fue muy reñido, y el 4 y 3 de Ensenada también fue muy reñido. Entonces, sí. Tampoco es como que hubo una diferenciación tan grande, no, sí hubo competencia. Sí hubo una competencia y hubo conocidos, el comentario era voy a votar por fulanito de tal con tal de que no llegue Eligio Valencia o con tal de que el PRI no llegue al Senado. Claro, en Baja California se popularizó la frase elige bien, elige no. Mijail, con estos antecedentes, ¿cuál es el escenario que van a enfrentar los partidos y coaliciones para este 2018 en Baja California? El escenario es diverso y es digno de estudiarse, ¿no? Yo creo que este año o este proceso electoral sí va a estar difícil hacer la quiniela porque tenemos muchos factores que convergen aquí. Primero, entender el escenario de precandidaturas, que ya lo decíamos en el programa, esta simulación, demás de que yo soy precandidato pero ya tengo mis espectaculares, soy precandidato pero ahí te van mis spots, soy precandidato pero todo el día te bombardeo en la tele y al final propaganda dirigida, pues si quieren dirigirla a los militantes, entonces vamos buscándolos puerta por puerta, correo, comité directivo y demás, pero eso ya lo conocemos. Ahora, ¿qué están haciendo los precandidatos o cómo están figurándose? Primero entender los partidos que sí están teniendo un proceso interno, ¿no? Como es el PAN o esta alianza, que hubo registros de precandidatos en algunos distritos muy competido, por decir en el primer distrito en Mexicali, sí. El PAN presentó 4 precandidatos, uno de ellos no militante y una pendiente aprobación del Comité Ejecutivo Nacional para ello, ¿no? Es decir, en el distrito 1 el PAN va a celebrar elecciones internas. Es correcto. Correcto. ¿Y salvo que, bueno, en este proceso hay algún acuerdo, se bajen algunos, pero la intención es que celebre un proceso interno, ¿no? ¿Y en el 2? En el 2 va como única precandidata, pero sigue siendo precandidata, Mónica Bedoya Serna, exdiputada local, y que pues ya conocemos cómo estuvo trabajando y demás, y ahora se registra como precandidata para el distrito 2. ¿Y en el 3? En el 3 el PAN pues no presenta precandidato porque es uno de los distritos que se cede en esta alianza e iría para el PRD. En la coalición por México al frente, aquí sí hay coalición, no como en el PRI, hay coalición total. Y bueno, inteligentemente para unos y no inteligente para otros, presentan un distrito que el PAN no es fuerte, pero que también sus aliados no son fuertes, ¿no? Entonces, ya no eran lo que eran antes. Hay que sacrificar ciertos distritos prácticamente porque en Ensenada lo que vemos del PRD son las bardas pintadas en cierta zona donde dice PRD, pero no tenemos mayor presencia, ¿no?
Y en el distrito 4. En el distrito 4 está muy interesante porque va Ricardo Magaña Mosqueda, es uno de los precandidatos, y Gerardo Cortés el otro. Gerardo Cortés, exdiputado, Ya fue. y Ricardo Magaña, exdiputado, ¿no? Magaña también fue diputado federal ya. No, Local. local. Kramer contra Kramer. Diputado local contra diputado federal. Sí, pero aquí la situación es la siguiente. Ricardo Magaña ya lo conocemos y que tiene ya un tiempo fuera, y que decían, ¿qué le va a tocar después de la Secretaría de Desarrollo Social? Venía lo del agua, venían distintas cosas, y al final pues estuvo haciendo esta precampaña para senador, y llegan a decirle, está sumando, está subiendo fotos que le quitas la camiseta a lideresas de otros partidos, pero no te alcanza para la senaduría. ¿Qué hacemos contigo? Distrito 4 va a ser para ti, ¿no? Entonces fue parte de esta negociación, y que inteligentemente lo hace entendiéndose que se iba a enfrentar contra Jorge Ramos Hernández, que pues es el precandidato a senador, el único precandidato porque las demás son mujeres, y que fue en un plan de unidad y que levanta demasiado. Hay que entender que Jorge Ramos viene a hacer una comparación con el equipo de fútbol América, ¿no? Porque el América es mucha gente que lo ama y mucha gente que lo odia. Claro. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, pues me va y me viene, ¿no? Entonces, Jorge Ramos es una persona que mucha gente se queja de él, que habla muy mal, que empieza a soltar datos, pero hay mucha gente que dice es lo mejor, es el que más ha trabajado, ahí están los resultados. Entonces ahí se ve la fortaleza de Jorge Ramos, y creo que también algo muy importante es la capacidad de negociación, y que es de la cúpula panista. Pero ahorita vamos al Senado. Ahorita regresamos al tema. Seguimos al quinto distrito. El quinto distrito presenta algo muy interesante, y yo estoy de acuerdo. Va una mujer porque le corresponde una mujer, y es Rosalba López Regalado, exdiputada por el 11 distrito local. Okay. Rosalba López Regalado hizo algo muy inteligente, y eso hay que entenderlo. Normalmente cuando un diputado sale y entra otro, aunque sea desde su mismo partido, no se apoyan mutuamente, porque representaría como que él hizo mejor chamba que yo, y entonces se alejan poquito, y ahí estamos cualquier cosa, ¿no? Tal vez es lo que dicen. Rosalba López Regalado, a diferencia de eso, ha ayudado mucho a la diputada de su distrito, Iraíz Vázquez. Ha estado pendiente en convocatoria, en ayuda, en la aceptación, en todo ha estado muy presente. Tal vez digamos que es precisamente por un interés de contender, pero como sean las cosas, ha estado muy presente, y creo que ahora es tiempo de que se van a devolver favores, porque construyó adentro del PAN, construyó hacia afuera, y va a ser un rostro femenino. Pero va de precandidata única, ¿verdad? Es precandidata en el única, quinto sí. no hay elección interna. En el quinto no hay elección ¿Y interna. en el sexto? Y en el sexto viene Adriana Sánchez, que contendió en la pasada precandidatura con María Luisa Sánchez, la actual diputada de ese distrito, ¿no? Sí. Entonces ha consolidado una candidatura, porque es única también dentro del panismo, y hacia afuera pues está bien posicionada, ¿no? ¿Y en el 7? En el séptimo, En este distrito raro que abarca Tecate, Rosarito, el norte en el Ensenada, híbrido, ¿no? En el distrito Mexicali, San Felipe. aquí es una situación donde también en la alianza se cede ahora al Movimiento Ciudadano. ¿El 7? El 7. Tengo entendido que... No, sí. Es el 8 el que se debe. En el 7, en este híbrido, va Juan Ramón López Naranjo. Esta persona que está dentro de la política y dentro de las cámaras empresariales, y que ha estado haciendo este binomio trabajado bien hecho, y que cuenta con la cúpula empresarial y con la cúpula partidista. Sería el único candidato empresarial entonces desde el PAN en esta elección. Así es, pero de los 8, cosa que el PAN ha tenido más candidatos provenientes. Sería esta elección, vemos que primordialmente los candidatos son operadores políticos, experimentados. políticos profesionales, más que gente de fuera. Pero meramente no es una persona totalmente empresarial, sino que ya ha incursionado en la política, ha creado ya una estructura política y partidista. No es como que un ciudadano que invitan del sector empresarial para hacerlo, pero sí es una persona que es consejero de diversas cámaras, o sea, que ya está consolidado en esa. Y en el 8 En el decías... 8 sucede esta precisamente, donde va Movimiento Ciudadano, donde dicen, a ver, en este distrito, ¿quién fue nuestro representante? Pues tenemos entonces a la legisladora Jackie Nava, y ella era la representante de nosotros. Ella sí era ciudadana que la trajeron de fuera, ¿no? Así, es una ciudadana que trajeron de fuera, como sucede mucho, y que normalmente decimos, ¿por qué solamente en México sucede? Pero estamos equivocados, porque sucede en todo el mundo, y Estados Unidos, que es nuestro vecino, ahí tenemos al gobernador. No, en Estados Unidos ha tenido 2 presidentes provenientes del espectáculo. Así es. Un presentador de televisión llamado Donald Trump y un actor de segunda llamado Ronald Reagan. Así es. Me molesta Reagan, disculpen. Y gobernadores, legisladores y demás, ¿no? Entonces, eso que suceda en Baja California o en México no es raro, ¿no? Entonces fue la representante de ese distrito.
va a terminar su gestión, y cuando están en esta negociación de distritos entre la alianza, pues dicen, bueno, vamos pactando qué va a suceder. Al 8, Movimiento Ciudadano, donde ni siquiera hay una estructura partidista del Movimiento Ciudadano, ellos tienen otra concentración en otro municipio, en Mexicali concretamente, así es, pero deciden entregarlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a suceder en ese distrito, pero pues también es parte de los sacrificios, ¿no? Entonces, en unas cuantas palabras, Mijail, ¿tú cuál dirías que esta coalición por México al frente tiene más posibilidades que en otros distritos? ¿Dónde tu análisis te lo yo daría? creo que en el cuarto distrito, porque aunque decíamos, no, es que es Magaña, quién sabe qué, la capacidad operadora y política de Magaña es grandísima. Y de Ramos, que es diputado de ahí. Así es, de Ramos, que es diputado de ahí, y aparte el acuerdo donde se le pidió, lógicamente, la unidad a cambio de que Ramos vaya el senador y él de diputado, entonces el partido va a operar lógicamente en ese distrito, y la alianza en sí, y seguramente entonces el 4, el 5 es un aspecto muy interesante, y Rosalba contra Miguel Ángel Badiola. El 5, ¿y qué otro distrito ves competitivo del PAN? El 6, tus 4 más el 6, y pueden pelearlo. El 7 en Mexicali, creo que el 7 no, creo que está consensuada la decisión. Los panistas van a salir unidos, pero que alcance para dar los números y que pueda ser diputado Juan Ramón López. Entonces, ¿tú sientes que Mexicali, que tradicionalmente había sido el bastión del PRI, pero que de 2006 a la fecha se convirtió en el bastión del PAN, ahora sientes que no tiene tan fuerte el PAN en Mexicali para esta elección? Va a depender de muchas cosas, y creo yo que está muy fuerte, pero no tanto como la elección pasada. Ya. Pero ¿por qué depende esto? Mucha gente, y hasta el mismo presidente del PAN, ahora precandidato, decía en su momento que se ganaron muchos distritos electorales, gubernaturas y presidencias municipales porque el PAN está más fuerte que nunca, y no es cierto. Lo que tienen que entender, o lo que tienen que entender los partidos, es que no ganaron por eso, sino por el voto castigo al PRI, precisamente por el IVA y algunos otros impuestos. Entonces le dieron la oportunidad al PAN. Y claro, tenían que demostrar en 3 años, ¿no? Claro. Pero no se logró esta cuestión de que digan el PAN está muy fuerte, por lo que no representa que el PAN ahí va a predominar, sino que les quisieron dar la oportunidad, y vamos a ver cómo lo califica el electorado. Pues como dicen por ahí, Mijail, se va a saber. Julián, entonces, ya para ir despidiendo el programa, Mijail señala que estos serían los que tendría más competencia el PAN, el 4, el 5, el 6, y él incluso pone el 7 sobre el 1 y el 2. ¿Tú cuáles serían los cómo verías, en qué otros distritos tienen posibilidad de las otras dos alianzas, la otra alianza y el PRI en este caso? ¿O consideras que el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar ningún distrito ni la senaduría porque va solo y que arrastra la mala imagen del presidente? Eso es lo que yo pienso, no sé tú cómo lo ves. La imagen del presidente, Pablo, pesa. La imagen del PRI a nivel nacional pesa. Es una losa dura de cargar. Digo, José Antonio Meade, hoy precandidato, la está cargando y se ve cada vez más cansado, más canoso. Concuerdo con algunos puntos referente al distrito 4. El distrito 5 va a ser muy competitivo. Creo que ahí va a haber una guerra. ¿Puede haber diferenciación otra vez? Una diferenciación, así voto. Es, del voto. En el distrito 7 sí creo que... Yo sé que el sector empresarial puede apoyar mucho. Desconozco de qué área del sector empresarial viene. Si me dijeras que tal vez viene de un área empresarial del norte, de Ensenada, de la parte vitivinícola, te diría, ok, bueno, puede sumar votos por esa área, la parte de la agroindustria de Tecate y demás, pero no le veo posibilidades. Mexicali, yo creo que aún con el frente con Mónica Bedoya, que va en el distrito 2, yo creo que ahí se podría concretar algo. Para el caso del distrito 8, yo creo que ahí, el distrito 8 ha sido donde la izquierda opositora, la izquierda de Andrés Manuel, es donde mejores resultados ha obtenido, tanto en la presidencial como en el candidato al Senado. No así en el caso de las diputaciones de 2015, o sea, las diputaciones de 2015 todas las llevó el PAN. Entonces, pues vamos a analizar más adelante los perfiles, Pablo, ¿qué te parece? Claro, vamos a ir analizando los perfiles. Creo que dio tema para mucho. Creo que hicimos lo correcto. En lugar de analizar perfiles, básicamente hicimos una lectura sobre las posibilidades territoriales. Yo agregaría que sí, parece inminente el triunfo del PT, de la coalición con Armando Reyes en el 3 de Ensenada. Eric el Terrible Morales por Morena increíblemente se vuelve competitivo.
y la zona costa parece donde más tendría posibilidades de la izquierda, pero lo analizaremos con mayor profundidad en el siguiente programa. Les agradecemos su asistencia, nuestro auditorio que nos haya escuchado, y nos vemos el siguiente sábado. Esto fue Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas.